El Líbano está lleno de historia, con un sinnúmero de hechos que siempre prevalecerán en nuestra ciudad de Torres Blancas. En este bello municipio del Tolima hay un lugar simbólico y atractivo por su nombre, Alto del Crimen. Sobre el Alto del Crimen, bueno, es un sitio tradicional en el Líbano que ha sido una referencia. Entonces, desde niño, desde siempre han dicho, vive en el Alto del Crimen. Es un pequeño sector, pues, donde en el punto de máxima altura de la calle de la Pedrera, con la que va hacia la plaza de ferias. Ese ha sido el Alto del Crimen. Cuando se ha dicho que alguien vive en el Alto del Crimen, viven en esos alrededores, que son 10 o 15 casas de ese punto. Es un punto especial de referencia. En la década de los años 50, el Líbano tuvo una ola de terrorismo, la cual la encabezaban los liberales de nuestro municipio y los conservadores de Villahermosa. Dicen que este conflicto era por culpa de la política, por pertenecer a partidos diferentes, pero era solo una mentira para disfrazar la triste realidad, pues el motivo de esta pelea eran por los despojos de las tierras. Hay que aclarar que no hubo nunca una guerra, que han dicho de una guerra entre liberales del Líbano y conservadores de Villahermosa. Eso no es así, porque eso sería una especie de guerra civil. Hubo una agresión de un sector político contra un sector de la población. Esa violencia de los años 50 fue un proceso de despojo de tierras, parecido a lo que ha estado sucediendo, pero entonces era un despojo de la tierra cafetera. Sembraban el terror en una región, en una vereda, la gente desocupaba y después no faltaba quien venía a darles cualquier cosa a las viudas, a los huérfanos, por una tierra a la que no podían volver. Entonces les daban cualquier cosa por la tierra y firmaban escrituras, todo era como muy limpio, ¿no? Como muy transparente. Fue un proceso de despojo. Esa violencia evolucionó de varios modos hasta lo que tenemos hoy, que por fortuna se está buscando, se está intentando una paz que va a ser muy difícil, pero se está intentando. Por tal motivo, un grupo de campesinos se armaron de ira, de mucha rabia, pero también de valor, para combatir estas injusticias, pues no era justo que cultivaran sus campos para que llegaran de la nada un grupo de individuos malvados y se las arrebataran sin poder hacer nada por evitar la muerte. Fue entonces una mañana de aquella época de los 50, cuando los habitantes del sector del Alto del Crimen se sorprendieron con un inédito hecho al encontrar donde hoy está situado el club gallístico. Aparecieron 8 campesinos que habían sido dados de baja por la policía chulavita de ese entonces. En esa época se llamaba a la policía, un grupo de policía chulavitas. ¿Por qué se le llama así? Porque en un pueblo de Boyacá, no sé si Soatá, en Boyacá, hay una vereda llamada Chulavita, y de esa vereda parece que sacaron a muchos muchachos, trabajadores de ahí, los uniformaron y estaban muy influidos en ese entonces por el clero y por los sectores de derecha de la política, y eran muy fanáticos. Entonces ellos asumían a veces la agresión, el crimen masivo, el despojo de tierra, lo asumían a veces como un deber religioso o como un deber político, lo que es falso desde todas las perspectivas, pero los convencían de eso y ellos eran despiadados. Estaban uniformados, eran miembros de la policía de entonces y se crearon fama por sanguinarios. La policía chulavita. El maestro Antonio Echeverri Gil, egresado de la Institución Educativa Técnica Isidro Parra, nos cuenta otro hecho que ocurrió precisamente en el Alto del Crimen, después de la batalla entre campesinos y la policía chulavita. Fue el asesinato de otro campesino que por tratar de robarse unas cañas recibió un disparo, el cual le causó una muerte instantánea. Estos dos hechos coincidencialmente ocurrieron en el Alto del Crimen, o también llamada la esquina de la infamia, pero no por esto recibe su nombre.
Existe una versión que se da en el año 1925 que al parecer se le llama así porque allí fue asesinada una mujer a manos de su esposo. Se dice que fue un crimen pasional, aunque no se asegura que haya sido así. Pero esta interpretación es errónea, al igual que la que se dice que en la llamada esquina de la infamia era donde botaban los muertos que salían de la escuela Juan 23, donde eran torturados y masacrados. Creo que usted se refiere a la época de la violencia partidista de los años 50. Entre No, los ahí liberales no y botaban conservadores. muertos simplemente porque pues ese es un lugar público de circulación. Los muertos más bien bregaban a botarlos en sitios alejados como en ríos, como en precipicios, no en el propio pueblo. Lo que sí está cerca del Alto del Crimen es la escuela, creo que ahora se llama Juan 23, que durante la violencia fue cuartel de la policía que llamamos Chulavita, con muchas diferencias con la policía actual, naturalmente. Ese cuartel fue un centro de tortura y un centro de muerte por parte de ese cuerpo armado, y está cerca del Alto del Crimen. De pronto hay alguna confusión por la cercanía, pero ahí no botaban muertos. Los muertos que había en la escuela los sacaban en una volqueta roja que era del municipio. La vi, yo tenía 5 años, la vi con mis ojos. Y que la conocida volqueta roja del municipio los arrojaba allí, en el Alto del Crimen. Pues el señor Leonidas Arango nos aclara y nos confirma que el nombre del Alto del Crimen se le da porque en el año 1910 ocurrió un fatal asesinato a manos de un desequilibrado mental, que en medio de la gente que se encontraba allí sacó un hacha y mató a su hermana. La gente no pudo hacer nada por temor a que el lunático reaccionara en contra. En eso no ha habido referencias muy claras. Siempre se ha dicho que en ese sitio hubo un famoso crimen. No he visto jamás una fecha, pero mi mamá, ¿no? Si yo soy viejo, pues mi mamá era más vieja que yo. Mi mamá decía que ahí había habido un crimen muy famoso y una referencia que encuentro en un libro del historiador Eduardo Santos que se llama Recuerdos de mi aldea. Él dice que en ese lugar hubo un crimen famoso de un enajenado, un loco, que de día y delante de la gente sacó un hacha y mató a una hermana, que nadie pudo hacer nada. No hay referencia de fecha, ni del sitio exacto, ni de nombres. ¿Y no se sabe por qué? Porque ahí hubo el crimen del loco que mató a la hermana. ¿Pero por qué? ¿No se sabe por qué el loco mató a la hermana? No, era loco. No podríamos ponerle como bregar a buscar una explicación lógica. Era un loco. No sé qué pasó, si lo cogieron o qué. Y entonces desde ahí la gente empezó a decir que el Alto del Crimen es una referencia geográfica muy clara y muy tradicional en el libro. El nombre es feo, pero nadie lo va a cambiar porque es parte de la identidad del pueblo. El Alto del Crimen es un lugar donde la violencia ha permanecido siempre y ha evolucionado de la problemática política a la social y ahora a la problemática juvenil. Pues en la actualidad el Alto del Crimen está convertido en uno de los demás lugares donde se vende y también se consume la marihuana, entre otras sustancias alucinógenas. También es un lugar donde las riñas entre los jóvenes se presentan con frecuencia y donde han ocurrido varios asesinatos por culpa de enfrentamientos de pandillas juveniles. Alrededor de estos hechos se van haciendo mitos y entonces el mito puede que no se llene, que nunca se llegue a establecer la verdad, pero como decíamos ahora, el mito ayuda como a formar una personalidad y a formar una tradición. Entonces ahí vamos viendo que alrededor del Arte del Crimen se han creado mitos. Eso es bonito.